Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy estoy muy contento porque no solamente tenemos en este espacio a una respetada y admirada colega, sino también a una gran amiga, que es la licenciada, la psicóloga y la psicoanalista Emilia Ain. Hola Emi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Diego, un gusto estar acá, contenta. Sí, a mí también me da mucho gusto porque además es algo que venimos pensando desde el año pasado. Suena muchísimo, pero sí han sido algunos meses que venimos pensando este encuentro, que sé que además te apasiona mucho el tema. Y para dar un poco un marco a las personas que nos están viendo y escuchando, te quería comentar algo que escuché hace unas semanas. Estaba escuchando al doctor Chinaski en redes justamente y dijo que el psicoanálisis busca muchas cosas, pero dentro de esas muchas él habla mucho de que busca incomodar. Y me pareció espectacular esto, ¿no? Incomodar para pensar, incomodar para interpelar, para mirarse, etcétera. Y pensaba que el tema de hoy incomoda, felizmente, para Ah, pensar, para pensarnos. Y el tema es justamente en relación a las femineidades, desde una mirada psicoanalítica y con perspectiva de género. Así que la primera pregunta que te quiero hacer, Emi, para poner en autos a las personas, es ¿cómo entendemos esto de una psicoanalista con perspectiva de género? ¿De qué da cuenta eso? bien, bueno, para contar un poco, yo hace 3 años vengo formándome con Débora Tajer en lo que es Mm. perspectiva de género, lo cual a mí me cambió radicalmente mi clínica, mi escucha, ¿no? Porque la perspectiva de género lo que tiene es que es el entrecruzamiento entre dos disciplinas, es el psicoanálisis y los estudios de género. Bien. Entonces, el psicoanálisis empieza a ser revisado a la luz de ciertas discusiones y ciertas investigaciones de los estudios de género. Se empiezan a revisar ciertas teorías que son teorías que uno empieza a ver que tienen una mirada total normativa y Mm. androcéntrica, ¿no? Entonces, ciertas teorías muy conocidas como el complejo de Edipo, Ok. por nombrarte una entre tantas, bueno, desde los estudios de género se revisa y bueno, y se ve también ahí cómo es una teoría que está armada para eh, la heteronormatividad, digamos, ¿no? Donde la salida es la heterosexualidad y donde se plantea desde un binarismo, digamos, desde un hombre o una mujer, Qué ¿no? complicado Entonces, esto porque a cuántas personas deja fuera, justamente. así es, totalmente. Entonces, si hay algo que revolucionó en mí la perspectiva de género es empezar incluso a revisar un montón de teorías muy básicas para nosotros como psicoanalistas y ver, digamos, ¿no? Que tienen estas marcas, que son marcas de época, ¿no? Y bueno, y empezar a revisar esto y ampliarlo. Y, y también para mí la perspectiva de género fue una herramienta, es una herramienta hoy día para pensar a mis pacientes no solo desde su singularidad, Bien. que, bueno, nosotros hemos supervisado juntos varias veces y si hay algo que repetimos en psicoanalistas es esto de el caso a caso, pensar al paciente en su historia, pero esto nos permite también poder pensar otras dimensiones de ese sujeto, ¿no? Que ese sujeto está atravesado por una historia, por una política, Bien. por cuestiones sociales, ¿no? Y también por un género con sus cuestiones, ¿no? Porque si hay algo que nos propone la perspectiva de género es cómo pensar eh, la constitución de los psiquismos a partir de una jerarquización entre los géneros. Totalmente contemporáneo. Y me parece súper importante lo que estás diciendo, porque muchas veces se cae en esto romántico que decimos del psicoanálisis apuesta por la singularidad y la singularidad, pero a la hora de la hora
para apostar y trabajar desde la singularidad, necesitas herramientas. No solamente que quede como un cartel, como un lema, sino necesitas herramientas. Y creo que en ese sentido lo que estás planteando es que has adquirido una herramienta para apostar desde por la singularidad. Ahora, Totalmente. Emi, y entrando ya con un poco más de profundidad al tema de feminidades, un poco lo que quería preguntarte es si podemos hacer como algún recorrido de cómo entiendes tú las feminidades a lo largo de la historia, porque cambios han habido, ¿no? Ujú, claro que sí. Importantes. Un poco esto, ¿no? Digamos, cada época propone ciertos ideales a los géneros, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo a lo largo de la historia la sociedad le ha propuesto a la mujer cómo ser mujer y cómo ser varón, ¿no? Digamos, esto de la producción de subjetividad, ¿no? Mm, Digamos, cómo tengo que yo comportarme, desear, hacer, ¿no? Para ser una mujer y ser integrada en esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hay dos autoras feministas, psicoanalistas, que son Irene Meller y Mabel Gurin, que ellas armaron un modelo de la subjetividad femenina a lo largo de la historia, que son las tradicionales, las transicionales y las innovadoras, que serían las mujeres más contemporáneas. claro. A este modelo, después Débora Tajer lo amplía y agrega otros factores que son muy interesantes, que son por ahí un poco lo que me gustaría contarte, pero principalmente lo que se empieza a ver es cómo va cambiando esta propuesta para el género femenino y Mm, esto va generando un impacto en, bueno, en cómo nos comportamos las mujeres y las cosas que hacemos y en los vínculos, obviamente, y en los ideales que tenemos, ¿no? Entonces, si partimos de las mujeres, del modelo tradicional, que sería el modelo de mi madre, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, en la ujú. modernidad. Es el típico modelo de mujer en el cual la propuesta del ideal era ser madre y la conyugalidad y la maternidad, digamos. Esos eran los dos grandes ideales a los cuales aspiraba toda mujer, Ujú. ¿no? Y Entonces, Emi, te hago una pregunta y para ver la otra cara de la moneda. ¿Y qué pasaba cuando no se llegaba a ese ideal? bueno, eh, lo que siempre pasa cuando no se llega a un ideal, ¿no? Digamos, como esta cuestión de sentirse menos mujer o Sí, insuficiente, ¿no? Digamos, imagino que debe haber sido muy difícil para una mujer de aquella época no poder llevar a cabo la maternidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque es en ese momento donde se pensaba que se era más mujer por ser madre, ¿no? Digamos, estaba como esta ecuación, madre igual mujer. De hecho, Freud lo plantea en su teoría de que a la mujer le falta algo y eso que le falta lo termina supliendo con un hijo, un hijo. ¿no? Entonces, bueno, ahí está, digamos, ¿no? Entonces, eran estas mujeres muy abocadas a lo privado, digamos, al ámbito de la casa, del hogar, muy dependientes de sus parejas, donde su autoestima también dependía del éxito de sus maridos, ¿no? Entonces, ni siquiera de sus propios logros. Eh, una mujer donde también la hostilidad también era muy reprimida, tanto la hostilidad como la sexualidad, ¿no? Digamos, es como la mujer no se enoja, la mujer es buena, la mujer acata, ¿no? Digamos, fueron como muchos mandatos de aquella época que tuvieron grandes efectos, digamos, en estas subjetividades femeninas, Claro ¿no? que sí, porque pensaba que casi todos los ejemplos que me daba era que se frenaba como de lugar el despliegue en general, ¿no? El Ujú. despliegue. Total, sí. Y fíjate que la sexualidad estaba también, de repente, la libido circulaba en la maternidad también, ¿no? En este hijo, en Claro. esta casa, ¿no? En ser en ese tipo de mujeres. Mm, Eh, que bueno, después el modelo que le sigue, que es como el transicional, digamos, es el que ok. empieza a transitar hacia otra cosa. Ponele que nosotros quizás estaríamos un poco ahí, es de la segunda mitad del siglo XX. Ujú, Eh, acá la mujer ya empieza a entrar al mundo público, son mujeres que empiezan a trabajar. No quiere decir que en el modelo anterior ninguna mujer trabajó, ¿no? Pero digamos, eran muy pocas, eran las menos y eran trabajos muy pequeños. claro. En este caso son mujeres que empiezan a verse como profesionales, pero también las profesiones elegidas
eran profesiones un poco también que circulaban dentro de esto de el cuidar de otro, ¿no? Claro. Como De lo de, esperado, digamos, ¿no? claro, ¿no? Porque en esta etapa todavía el mandato es la maternidad, ¿no? Y la conyugalidad todavía siguen siendo ideales importantes, ¿no? Pero lo que se le suma es que también es importante el trabajo, ¿no? También es importante empezar a desplegar algo de la libido dentro del orden de lo que es lo laboral. Claro, Entonces, en estas mujeres que aparece como esto medio conflictivo, ¿no? Como, porque en la misma edad de la fertilidad de la mujer es la edad donde una mujer por ahí puede ir escalando a nivel laboral. claro, Entonces, bueno, ahí hay que elegir, ¿no? claro. Digamos, Un como, desafío importante, sí. Y que en muchos casos con consecuencias a nivel psíquico, es decir, culpa o sufrimiento, eh, ¿Mm? y también caldo de cultivo de muchos motivos de consulta, me imagino, Total. ¿no? Sin duda. Y Sí. claro, te escucho, sí. No, y en estas mujeres, a diferencia de las anteriores, a ver, no lo quiero hacer tan tajante porque si hay algo importante a entender es que, digamos, estos modelos, una puede estar atravesada por los tres modelos, ¿no? Claro, Digamos, por ejemplo, mi mamá no, mi mamá es como el modelo tradicional puro, no tiene nada del transicional ni del innovador, pero en mis edades, ¿no? O edades más jóvenes incluso, se puede ver se puede. corrientes de los tres modelos, ¿no? Claro. Estamos viendo, Eh, digamos, un poco de generalizaciones como para entender estos tres puntos, digamos, ¿no? Claro, y De cómo se acuerdo. fue transformando la subjetividad femenina a lo largo de la historia según las propuestas sociales de cómo debe ser una mujer, digamos, Claro, ¿no? Eh, Porque si hay algo que aparece en el modelo innovador radicalmente distinto a los modelos anteriores, lo cual es muy interesante empezar a ver que en estas mujeres ya se rompe la ecuación mujer claro, igual madre. Ya se entiende de que la maternidad no es destino, eso, sino que es una opción. Entonces, ya no es tengo que ser madre por el instinto materno que nos hicieron creer que existe, pero no, claro, sino es quiero o no quiero ser madre, ¿no? Digamos, ya aparece la maternidad como un deseo eso. que puede estar como no, Y que está ¿no? bien. Y que está Y que está bien, y que no dejas de ser mujer si no quieres ser madre. Ahora, acá te voy a pedir que nos detengamos un poco porque nuevamente vuelvo con los motivos de consulta. Es ¿No? decir, me parece enormemente valiente esta apuesta por el deseo propio, pero también creo que es importante remarcar que es el resultado de mucho trabajo, porque Mucho. desasirse de estos mandatos y de estos, digamos, estadios previos, estos puntos que has descrito antes, es mucho trabajo. Un Es trabajo que mucho. trae mucha gratificación, que trae mucha fortaleza, que trae mucho despliegue, porque sabemos los beneficios de conectar con tu propio deseo, pero también que es mucho trabajo. Ha Es implicado, sí, Sí, de hecho, digamos, es también empezar a escuchar a las mujeres de hoy que arriban a quiero ser madre, cuánto de mandato y cuánto de deseo hay ahí, claro, ¿no? diferenciar, ¿no? Ujú. Claro, Que es un trabajo de análisis que de hecho yo lo he hecho, ¿no? Pero porque no es capaz del mandato, ¿no? Digamos, yo me casé, por ejemplo, y la pregunta que apareció ahí a la semana era ¿para cuándo el hijo? claro, Y yo era, pará, ya tengo que tener un hijo, claro, ¿no? Digamos, claro. y por Son suerte yo me lo preguntas. pude preguntar, ¿no? Claro, y qué interesante lo que estás diciendo, porque, claro, si bien son preguntas que interpelan a todos, y en este caso también a hombres y a mujeres, esa pregunta, ¿y para cuándo el hijo? Pero pensaba también de que el impacto que va a tener sobre quien le escucha no es el mismo. Por ahí si de repente uno viene pensando en esta cuestión o tiene un espacio de análisis donde puede ir fortaleciéndose y un poco despegándose del mandato del otro, lo va más o menos a sobrellevar. Pero a veces hay Ujú, personas que escuchan esa pregunta y les rompió el piso y ujú, aparece la angustia y otras cosas más muy, muy complicadas, ¿no? Por eso remarcaba mucho
esta cuestión del trabajo interno que, Ujú. que luego devienen estos cambios que estás trayendo. Eso. Aparece mucha ansiedad, Diego, y lo peor de todo es que hoy día la sociedad tiene muchas formas de resolvernos esa ansiedad rápidamente, Mm. ¿no? Porque la tecnología avanzó tanto que la que quiere ser madre y no tiene pareja lo puede llevar a cabo por medio de un tratamiento, que la que quiere ser madre y no puede, y de repente te dicen que si pasaron algunos meses y no quedaste, bueno, ya arranques tratamiento. Digo, entonces, está buenísimo el avance de la tecnología que nos abre un montón de puertas y todo, pero Claro, hay que frenar un poco, ¿no? claro. Yo he tenido varios casos en mi consultorio de esto, Mm. frenar y pensar y preguntarte, ¿no? Y bueno, pará, darle tiempo al cuerpo también, ¿no? Como es un tema muy complejo, ¿no? Pero digo, como también van apareciendo cosas que parece que facilitan, pero a la vez muchas veces nos dejan en mayores problemas. Por supuesto, por supuesto. Sí, la manera en la que lo estás planteando, que es la manera en la que acuerdo inclusive, hace que la mochila sea más pesada para tomar Ujú. decisiones, ¿no? Y que al fin y al cabo la tecnología, o mejor dicho, la cultura toma estas cuestiones de la tecnología, del avance en la ciencia, para a veces remarcar estos ideales que terminan siendo muy complicados de sobrellevar, con sus más y menos. Ahora, Emi, ya que estamos entrando un poco al tema de los ideales, ¿y cuáles otros ideales de época tú observas en la actualidad respecto a las femenidades? Porque estamos hablando de uno que incluso nos daría para hasta 3 programas, ¿no? Que es el de la maternidad. ¿Se te ocurren Sí, sí. algunos? Sí, y si no es más, si no es más. ¿Y se te ocurren, o te gustaría compartir algunos otros que vienen siendo como esta piedra en el zapato, pero piedra muy filuda, digamos? Bueno, algo que se ve hoy en estas mujeres más contemporáneas es que como ya el ideal dejó de ser la maternidad, digamos, puede ser un deseo entre otros, ¿no? Que eso también es muy interesante, no hay solo un deseo, puede haber varios deseos que coexistan al mismo tiempo. Aparece muy fuertemente la libido muy puesta en la profesión, Claro, ¿no? Como mujeres profesionales que hacen carrera, empresarias, ¿no? Digo, esto es algo de lo que se ve mucho también ahora dentro de lo que tiene que ver con ideales, ¿no? En las feminidades, mm, como este ideal de profesión. de Y éxito, también, ¿no? ¿eh? De éxito también, que se trae mucho esa palabra, ¿no? Claro. Totalmente, que eso después trae otros problemas vinculares, digo, ¿no? Después podemos, si querés, hablar de los problemas vinculares de Por todas estas favor. novelas. Sí, Y otra de las cuestiones, no sé si que tiene que ver con los ideales, pero sí con una novedad, digamos, de las feminidades actuales, que tiene que ver con lo erótico, ¿no? Con el despliegue del erotismo. ¿cómo así? Cómo las mujeres hoy lograron dividir erotismo de amor, digamos, ¿no? Oh, Como sexo de amor. claro, Como antes la mujer, si no amaba, no cogía. claro, Hoy día, digamos, se entiende que, bueno, una mujer puede tener relaciones con pibes que le gustan y no necesariamente querer otra cosa con esos pibes o estar enamorada, ¿no? por supuesto. Entonces, esto también, ¿no? El despliegue del erotismo, ¿no? La sexualidad también, ¿no? Como Débora habla de las anfibias, eh, también ella es artículo en relación a las mujeres de su clínica más actuales, y ella nombra a las anfibias como estas nuevas mujeres que están con otras mujeres, que están con hombres, que tienen un despliegue de su sexualidad, que su sexualidad no arma identidad, digamos, que estén con otras mujeres no implica que sean homosexuales, digamos. También hay como toda una cuestión ahí de la elección de la mujer en otra mujer, por una cuestión de sentirse más cuidada, más Claro. escuchada, ¿no? Más cómodas, ¿no? Interesante, no, no conocía anfibias, las anfibias. Anfibias, se llama ella, sí. Mira, qué interesante. Es como si siguiéramos hablando, Emi, del despliegue, ¿no? Del despliegue en lo profesional,
del despliegue en el deseo o no de la maternidad, del despliegue en la sexualidad o en el erotismo, como lo planteabas, y me ponía a pensar en la libertad que da eso, ¿no? En la libertad para conectarse con uno como persona. Y decido elegir el significante persona y no sujeto, justamente, adrede. Pero decide uno conectarse como persona, con qué quiere y qué no quiere. Y me parece que ahí ya se gana muchísimo. Ujú. Ahora, Emi, y otra cosa que justamente en esta línea te quería preguntar es, me gustaría escuchar tu opinión respecto a ¿cómo ves tú la aparición de estas nuevas voces que trabajan en las feminidades en redes? Porque yo pensaba que a veces, supongamos, ¿no? Un ejemplo muy clásico, muy trillado, pero válido. Una adolescente que todavía está inmersa en un contexto con ideales del pasado, con unas feminidades, eh, digamos, con más dificultades para trabajarse, un entorno, una casa muy cerrada, muy cuadriculada, y de pronto en redes encuentra reels o influencers de otras poses, de otras maneras de entender las feminidades. A mí me parece Ujú. que eso enriquece mucho y en ese sentido yo diría hasta punto para la tecnología, pero ¿cómo lo ves tú? Estas nuevas voces que las adolescentes encuentran en las redes y que ofertan un modelo distinto al de la cultura, porque en redes vemos modelos como muy interesantes también para apropiarse, para pensar. Eso, ¿no? Poder ver un modelo distinto al que ven en su casa, quizás, ¿no? Ujú. Bueno, lo que vos traes un poco tiene que ver con el efecto que tuvo los movimientos feministas acá, por lo menos en la Argentina, el movimiento feminista bueno, con todas sus frases, con todas sus luchas, ¿no? Y cómo eso también abrió mucho la cabeza de las mujeres, nos abrió mucho la cabeza, ¿no? A pensar en nuestros derechos, a poder dar cuenta de esta desigualación de los géneros, ¿no? A Total. poder entender cómo muchas veces hay lugares a los que nunca vamos a llegar por ser mujeres, Sí. ¿no? Entonces yo creo que enriquece sin dudas, ¿no? Poder visibilizar estas cosas, que haya mujeres hablando de esto en redes, me parece fantástico. Ujú. Eh, de hecho, en torno a la maternidad, digamos, hay un montón de cuentas, ¿no? Que hablan de esto y como que se arman tribus y está buenísimo, ¿no? Mucho apoyo ahí entre todas, como, bueno, sí, nos pasa a todas esto, digamos, no es de una Genera sola. hermandad, ¿no? Como mucha fratría, ¿no? Y me hiciste pensar en algo, en asociación, justamente cuando hablabas del movimiento argentino, pensaba, tú sabes que por más de que he ido varias veces a Argentina, no es mi país, pero a veces por noticias veía esta cuestión de la ola verde y yo recuerdo que las primeras veces que lo veía, que es un movimiento que me parece admirable, a mí se me ponía nosotros decimos acá la piel de gallina, no sé cómo le dirán ustedes, pero bueno, sabes a lo que me refiero. Me ponía la piel de gallina de ver esto, justamente esta fuerza muy inspiradora, ¿sabes? Muy inspiradora. Y el otro ejemplo que también pensaba en asociación era, no tengo la menor idea ni de qué partido político era, pero era, si se estaba debatiendo, me parece, en el Congreso argentino esta cuestión del aborto legal, seguro, gratuito, y una diputada dando un argumento como muy emotivo, más allá de 100% válido, pero emotivo, y la veía casi a las lágrimas mientras que todo el pleno aplaudía, y nuevamente me quedaba esa sensación de, claro, esto inspira y da una potencia a las otras mujeres que están escuchando, justamente, y preguntándose sobre sus feminidades, ¿no? Y a vos te dio potencia, o sea, fíjate vos cómo conectaste con eso siendo varón y estando en otro país incluso, pero, ¿no? Digo, qué Claro. importante esto de, bueno, las pantallas algo bueno han traído, ¿no? Digamos, poder ver esto, ¿no? Desde otros lugares. Sí, sin dudas te suma mucho. Buenísimo. Y bueno, entremos al tema de los vínculos entonces, que de alguna manera lo anunciaste hace un momento y que creo que también merece darle un espacio, ¿no? ¿Y qué efectos ves tú en estos ideales y en estos cambios en las feminidades, en los vínculos? Porque justo al inicio de esta charla te decía, es un tema que va a incomodar, ¿no? Y habrá que ver qué otras cosas puede generar, ¿no? ¿Cómo es tu lectura de lo que
todo esto genera en los vínculos. Primero, hay una frase que se habla mucho desde el feminismo, que a mí me encanta, que es, se han democratizado las incomodidades. Antes solo las mujeres estábamos muy incómodas, que teníamos que atravesar un montón de situaciones de forma pasiva y incómodamente, y los hombres se sentían con el derecho de poder hacerlo. Qué sé yo, los piropos en la calle, que te toquen en un boliche, por decirte algunas muy simples, entre otras más serias y graves. Y ahora los hombres también están incómodos, ¿no? Los hombres están asustados, están desorientados, están más cautos, ¿no? De qué decir, de cómo moverse, de hasta dónde llegar, ¿no? En el Claro, 2018 hubo una gran ola de scratches en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Hombres, eso tuvo bastante impacto, por lo sí, menos en mi caso, un impacto en mi consultorio, digamos, porque en Santa Fe también hubo un poco. Eh, entonces creo que una de las cosas es esa, ¿no? Como ahora la incomodidad es mutua, ¿no? Eh, esa es una de de los efectos que veo, digamos, con la nueva postura, ¿no? De las mujeres hoy. Por otro lado, aparece este conflicto en esto de la maternidad, paternidad. Por ejemplo, yo tengo el caso de un paciente que está en pareja hace varios años, nunca habían hablado del tema de hijos, y de repente ella le dice que se dio cuenta que no quería ser mamá, que no quería tener hijos. Y él llega realmente muy angustiado, porque él lo daba como un hecho, como algo obvio, como algo que ni siquiera había que preguntar, ¿no? Digamos, volviendo un poco a esta ecuación mujer igual madre. Bueno, y él ahora está viendo qué hacer con esto, ¿no? Porque él sí quiere ser padre. claro, Entonces, eso es novedoso, ¿no? Digamos, novedoso, algo muy actual, es ¿no? novedoso. Ujú. Eh, y después, otra de las cosas que también aparece es como eh, estas mujeres exitosas, profesionales, poderosas en algún punto, ¿no? Con su laburo, cómo eso muchas veces les baja deseabilidad, ¿no? Cómo de repente el hombre poderoso sigue siendo, aún al día de hoy, un objeto de deseo de la mujer. Y la mujer poderosa al hombre a veces hace que la deserotice, Claro, ¿no? claro. Escucho Como, mucho eso en la clínica también, mucho, ¿sí? mucho. Sí, coincido contigo. Armaste, por supuesto que generalizando y haciendo una pausa el caso por caso, ¿alguna posible explicación? Sí, bueno, a ver, tiene que ver cómo nos hemos subjetivado como mujeres y como hombres, digamos, como, como la subjetividad fue en la desigualdad y los hombres fueron subjetivados como los hegemónicos, digamos, como los importantes, y las mujeres fuimos subjetivadas como las no importantes, digamos, como las subordinadas. De repente esto arma erotismo también. Esto no solamente constituye los psiquismos, sino que arma erotismo. Entonces, el erotismo de la mujer muchas veces se arma en función de amar al amo, ¿no? Digamos, amar al que tiene poder, hasta incluso amar al que las trata mal a veces, ¿no? Que ellas se preguntan por qué no me gusta el que me trata bien y me gusta el que me trata mal, Mm, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? claro, Y el hombre también, ¿no? De repente puede amar a quien puede humillar, o puede amar a quien puede tener por debajo, eso, claro. ¿no? Hay mucho de eso. ¿No? Entonces es como, y tiene que ver con esto también, como, cómo piensa la mujer, digamos. La mujer tiene que estar debajo de él. ¿Cómo va a estar con una mujer que gane más, por ejemplo? Sí, lo escucho mucho, te decía, está bueno que traes este tema porque además, al igual que los demás que venimos conversando, es muy contemporáneo, pero eso, este tema que estás trayendo, lo escucho mucho no solamente ya en el consultorio, sino en el día a día, grupos de hombres, en la calle, en la televisión, arte, cultura, en fin, ¿no? Que hay como
si algo de la erotización se detuviera, en este caso en el hombre, una vez que ve el despliegue de la mujer, ¿no? Es algo que se escucha mucho y en algunos casos, quisiera ser un poco más optimista y decir la mayoría, pero no, se trabajan, ¿no? Y en este caso ese hombre pueda llevar un espacio y trabajar por qué le está pasando eso, ¿no? ¿Por qué desapareció ahí la erotización una vez que se enteró que la mujer despliega de distintas maneras? Pero creo que en la mayoría de casos no pasa eso, y todavía hay como, Sigue siendo mayoría el género femenino que se analiza, ¿no? Aparecen mucho más los hombres actualmente. aparecen más. Pero Yo he notado un cambio, pero sigo creyendo que, claro, van más las mujeres a análisis y creo que esto lo puedo anudar a lo que te decía antes de que, claro, todos estos cambios son producto de mucho trabajo. Y con trabajo no solamente ahora me refiero a análisis, también me refiero a esto que hablábamos antes, ¿no? De las reuniones entre mujeres, de la hermandad, de alguien que inspiró, todo eso llamo trabajo, producción psíquica, de cambio psíquico. Pero sí, es verdad lo que dices también, ¿no? Como hay un porcentaje minoritario de hombres que buscan este espacio donde pensarse y dos, quieran pensar estas cuestiones de las que estamos hablando, porque también creo que se pierde un privilegio al salir de esa zona única del hombre, el poderoso, el hombre, el que da, el hombre, el dador, el proveedor, en fin, etcétera, etcétera, se pierde un total, privilegio. no se está dispuesto a Claro, querer de la hegemonía, digamos. Cuando naciste siendo el importante, y bueno, no sé cuánto te querés correr de ahí, por ¿no? Digamos, pero supuesto. es muy complejo. Y por eso también muchos hombres terminan a veces buscando mujeres más jóvenes, porque ahí está lo que encuentran, por lo menos en esa asimetría, digamos, ¿no? Por De supuesto. edades, ¿no? Claro. Poder seguir sintiéndose poderosos porque, bueno, capaz tienen varios años más. Eh, y otro que también se me ocurría de las Ujú. cuestiones vinculares es esto que se empieza a escuchar mucho en la clínica, en pibas jóvenes más que nada, yo lo veo como tener relaciones casuales con pibes y, no sé, están por ahí dos veces, tres veces y después ellos desaparecen, el famoso ghosting, y cuando de repente por ahí ellas logran saber algo de este pibe, ya sea porque un amigo o porque, no sé, al pibe se le ocurre hablar en algún momento, muchas veces se encuentran con esto de que el pibe dice, bueno, es que vos ya te estabas enganchando, vos capaz querés otra cosa, ¿no? Entonces, eh, las mujeres de hoy que logran empezar a desarmar esto de sexualidad y amor y gozar de su sexualidad, siguen muchas veces siendo leídas desde modelos anteriores. Claro. ¿Cuáles son los modelos anteriores? La mujer se quiere casar, quiere ya enseguida ponerse de novia. Qué bueno lo que Y no dices. Qué bueno lo que digo dices. en eso, pero hay muchos que no, ¿no? Qué bueno lo que dices porque es interesante al final también la lectura que le da al otro, ¿no? En este caso la lectura que le da y de repente por el famoso gosteo no se dieron la oportunidad de hablar y lo que quería la otra parte no era eso. Pero hay esa lectura todavía impresa de estos ideales del pasado, ¿no? Están como tatuados en el psiquismo y hay que ver cómo se retiran. Interesante el ejemplo que pones. Es verdad, es muy actual. Ujú, sí. Eh, Se escucha mucho en los pacientes jóvenes, ¿no? Y bueno, y el sufrimiento también que ocasiona esto de la desaparición, ¿no? Que Bueno, sí, también en un seminario hablando con Débora esto del gosteo, como que Débora decía, bueno, pero la desaparición no es actual. El hombre siempre desapareció, claro. se fugó, digamos, en algún Sí, momento. claro. Digamos, es como, hoy aparecen estas nuevas Ujú. formas, ¿no? Como que te dejan de Claro, escribir, qué sé yo, pero esto es viejo en realidad, que el claro. hombre desaparece, no se hace cargo del hijo, Abandónicos. Sí, sí, sí. También. ¿no? Es correcto lo que dices. Sí, me gusta ese planteamiento. Pensaba incluso en la clásica escena muy de película antigua, pero el marinero que se iba, ¿no? Y después no volvía. Es de alguna manera eso.
¿no? Desaparecer sin que esa desaparición, esa ausencia esté mediada por la palabra. Interesante. Eh, bueno, Emi, te agradezco un montón esta charla, la verdad, a mí me parece que me enriquece no solamente como analista, que suelen ser casi todos los episodios, me enriquezco mucho como analista, pero también como persona. Así que te agradezco un montón, Emi, el espacio Gracias. y la claridad para transmitir las ideas. Bueno, me encantó. Espero que haya un segundo episodio.